Buenas noches, damas y caballeros presentes. En esta oportunidad, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú te da la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual, La Batalla de Junín y su trascendencia en la independencia del Perú, presentada por el señor historiador Juan San Martín Vázquez, miembro de número de nuestra institución. Para quien les habla, general de brigada Juan Urbano Revilla, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un honor darle la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual con motivo del ciclo de conferencias correspondientes a los hechos históricos de la independencia nacional. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, fundado en Lima el 6 de diciembre de 1944 y reconocido por decreto ley número 11.216 del 2 de diciembre de 1949, como institución nacional, es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir la historia general y militar del Perú. Constituye la más antigua de su género en América y vela por la conservación del acervo patriótico que se le ha asignado. Como organismo académico especializado, en esta oportunidad, nuestra institución presenta la conferencia titulada La Batalla de Junín y su trascendencia en la independencia del Perú, la cual estará a cargo del señor historiador Juan San Martín Vázquez, miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. A continuación, tengo la complacencia de presentar ante ustedes al señor historiador Juan San Martín Vázquez, para lo cual comentaré un resumen de su hoja de vida. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y egresado de la Maestría en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director de la Biblioteca del Instituto Sanmartiniano del Perú, director de Cultura de la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana y director de la revista de Historia y Cultura Tiempos. Es miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y ha recibido en el año 2016 el diploma al mérito de la Academia Nacional de la Historia por su contribución al mejor conocimiento de la historia del Perú. Ha sido docente en varias universidades de la ciudad de Lima. Entre sus recientes publicaciones destacan La Batalla de Cerro de Pasco y la Jura de la Independencia de Pasco, El Virrey La Serna y El Libertador San Martín en la Conferencia de Punchauca, José de San Martín, de la formación de la Expedición Libertadora al Protectorado del Perú, y Simón Bolívar, el Libertador y el Político. Dejo con ustedes al señor historiador Juan San Martín Vázquez, que presentará su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan. Es un gusto estar con todos ustedes. Mi saludo especial al general Herman Hamann Carrillo. Y en efecto voy a dar la conferencia La Batalla de Junín y su trascendencia en la independencia del Perú. Una vez que el libertador Simón Bolívar llegó a Lima en septiembre de 1823, pidió informes sobre las fuerzas militares que tenía el ejército patriota, incluyendo las montoneras y guerrillas indígenas. Así Bolívar tuvo información exacta sobre el cuadro militar en el lado independiente, que estaba conformada de la siguiente manera: por acción de los coroneles de guerrillas Villar y Otero, se hizo una recluta de algo más de 3.000 montoneros, con lo que se duplicó el cuerpo de ejército colombiano, que contaba con algo menos de 3.000 efectivos al pisar territorio peruano. Se llevaron también reclutas para restituir las bajas habidas en las unidades chilenas y argentinas. En Moquegua, Santa Cruz tenía unos 2.000 soldados veteranos de la campaña de los puertos intermedios. Asimismo, en el Alto Perú, el gran montonero Lanza operaba con unos 1.500 soldados, y por otro lado, Ribagüero tenía 3.000 soldados dispersos en acantonamientos costeños y serranos. Por lo tanto, el total de las fuerzas patriotas era alrededor de 13.000 soldados, a los que habría que añadir las innumerables partidas de montoneras que se movían en los valles costeños y principalmente en la Sierra Central.
Bolívar sabía bien que debía concentrar fuerzas y trasladarse en masa a la Sierra de Huaylas para penetrar por Huánuco y luego ir a Cerro de Pasco para batir a Canterac. Pero para ello debía primero neutralizar a Ribagüero, lo cual logró en noviembre de 1823 al apresarlo y enviarlo fuera del Perú. Y también tenía Bolívar que atraerse a los montoneros de la sierra, cuya participación aseguraría el triunfo en la campaña. A fin de consolidar su posición política, Bolívar pasó a Trujillo en el mes de diciembre de 1823. De ahí se trasladó el 1 de enero de 1824 a Nepeña y Huarmey, cayendo enfermo en Pativilca, lugar en el que el Libertador contrajo la fiebre palúdica. Más adelante, al promediar el mes de marzo de 1823, Bolívar trasladó su cuartel general a Huánuco, disponiendo que las tropas regulares se concentraran entre Huánuco y el Callejón de Huaylas, mientras las montoneras tomaban las posiciones de vanguardia. El regimiento Húsares del Perú, mandado por el coronel de guerrillas Francisco de Paula Otero, pasó a reforzar a las tropas regulares en Huánuco, mientras Otero mismo pasó a Guamalíes. El mando del batallón peruano número 1, formado por montoneros asimilados a las fuerzas regulares, con instrucciones de replegarse a Huari si era atacado por el enemigo, evitando trabar combate. Los otros dos puntos de concentración montonera eran la Quebrada de Ollón y las pampas aledañas al pueblo de Reyes, hoy Junín. Por otro lado, Bolívar, estando convaleciente en Pativilca, ordenó la evacuación de la ciudad, es decir, de Lima, al saber que en febrero de 1824 hubo una conspiración reaccionaria en la capital, pues los criollos ricos y los nobles se habían plegado al ejército de Canterac. El Congreso, prácticamente disperso, logró reunir apenas a un pequeño grupo de sus integrantes y el 10 de febrero tomó el acuerdo de quitar el cargo de presidente a Torretagle, que se hallaba haciendo campaña franca y abierta en favor de los coloniales, y decidió poner en su integridad el Congreso en manos de Bolívar, tanto el poder político como el militar. Volviendo al mes de marzo de 1824, Bolívar estaba en la tarea de montar un complejo aparato destinado a preparar a sus tropas para las operaciones que se avecinaban. A los reclutas había que entrenarlos en la vida de cuartel, aunque fueran montoneros, porque la vida del guerrillero es menos ordenada. A esas tropas había que alimentarlas y darles vestidos, y en esto contribuyeron todas las gentes de las poblaciones cercanas al cuartel general. Los unos proporcionaban los víveres de sus despensas, los otros telas para los uniformes, los demás allá cosían las ropas y las restantes daban de comer y beber a la caballeriza del ejército. No obstante, en las prioridades había siempre una predilección clara en favor de las unidades colombianas, que por ello eran las que siempre se adelantaban en contar con equipos mejores y en cuantía suficiente. Así se organizaron 3 divisiones de infantería, 2 colombianas al mando de los generales José María Córdoba y Jacinto Lara, y una división peruana al mando del general José de la Mar. Todos los cuerpos de caballería fueron puestos bajo las órdenes del general Mariano Necochea. La caballería colombiana tenía como jefe al coronel Lucas Carvajal. La caballería peruana tenía como jefe al general Guillermo Miller. Y la pequeña unidad de los granaderos a caballo fue puesta bajo el mando del coronel Alejo Brix. Simón Bolívar asumió el mando supremo del Ejército Unido Peruano-Colombiano, teniendo como jefe de su Estado Mayor al general Antonio José de Sucre. El general Andrés de Santa Cruz fue nombrado jefe del Estado Mayor de las tropas peruanas, y el general Agustín Gamarra asumió la jefatura de itinerarios del Ejército Unido. Todas las vanguardias y flanguardias del Ejército Unido, el número era de unos 10.000 soldados regulares, estaban cubiertas por las partidas montoneras de Otero, Carreño, Guavique, Vidal, Quispe, Ninavilca, Aldao, Delgado, Guzmán, Villar y otros 100 más. Cuando Bolívar estimó que sus preparativos habían tocado a su fin,
tomó las primeras disposiciones orientadas a hacer posible que el Ejército Unido pasara al Teatro de Operaciones de Junín, para lo que designó a Francisco de Paula Otero en el alto cargo de comandante general de todas las guerrillas de la Sierra Central, con la sola excepción de las partidas de Huarochirí, que seguirían bajo las órdenes de Quispe Ninavilca. El coronel de guerrillas Vidal fue nombrado para mandar las montoneras de Yauli. El mayor Vicente Isidoro Suárez fue asignado a las partidas de Canta y el comandante José María Fresco pasó a las partidas de Reyes en Junín. Por el mes de mayo de 1824, las tropas acantonadas en Huaylas pasaron en masa hacia Huánuco, encomendándose a los jefes de todas las partidas de la ruta que se aprovisionaran a las unidades en marcha. El coronel de montoneras Marcelino Carreño organizó y condujo a todas las partidas de acompañamiento durante el trayecto. En el mes de junio, Bolívar nombró a Miller para el cargo de comandante general de las partidas montoneras, que operaban en la vasta región comprendida entre Reyes o Junín, Yauli, Cerro de Pasco y lugares adyacentes. El 24 de junio de 1824, Bolívar pasó a Huánuco, en donde estuvo concentrado el grueso del Ejército Unido Libertador a mediados del mes de julio. Desde Huánuco y sus inmediaciones partieron las tropas independientes o patriotas, distribuidas en dos cuerpos de ejército. El primero siguió la ruta que pasa por Guariaca y el segundo marchó por la que va por la quebrada de Caima y Yanahuanca. Ambos cuerpos del Ejército Unido Libertador se reunieron en los alrededores de Rancas el 1 de agosto de 1824. Ahí Bolívar pasó revista a las tropas y las arengó en estos términos. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar a un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda aguarda de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, 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 vosotros sois invencibles. El 3 de agosto, prácticamente, todo el Ejército Unido se había congregado en la localidad denominada El Diezmo, a unas 7 leguas de Pasco. Ese mismo día se incorporaron 700 montoneros a caballo a las unidades de húsares peruanos, con una ingente experiencia en el combate y lucha singular, ganada en innumerables batallas libradas contra el enemigo. Entre estos se encontraban los centauros del Regimiento Húsares del Perú, a cuyo mando fue asignado el comandante Suárez. Bolívar tenía una buena información de los movimientos del ejército de Canterac, pues el mismo Miller le informó sobre la marcha del enemigo iniciada el 2 de agosto. Con esta información valiosa, Miller corrió hacia las filas independientes, en las que asumió el mando de la caballería el 5 de agosto. Además, Bolívar tenía una información minuciosa gracias a los guerrilleros sobre las maniobras hechas por el ejército de Canterac, que en su desplazamiento se había posesionado del lado de la laguna de Reyes, del lado derecho de la laguna de Reyes. Luego, cuando Canterac llegó a Junín, se dio con la sorpresa de que Bolívar iba por enfrente de la laguna, con peligro de cortarle la retirada. Retrocedió rápidamente a Carhuamayo, en donde formó con premura a la infantería para empezar la marcha de repliegue. Todo esto ocurría en la mañana del 6 de agosto. La velocidad impresa a su retirada estropeó fuertemente a las tropas de a pie, pero permitió a Canterac sobrepasar a los independientes al mediodía de ese 6 de agosto. Alrededor de la 1 de la tarde, Bolívar avistó al enemigo sobre el camino que conduce a Tarma,
pero lejos ya de sus fuerzas principales. No los podía obligar a una batalla general porque mediaba entre ambos no menos de 2 leguas. Bolívar decidió atacar la retaguardia de Canterac, para lo cual ordenó a la caballería que se adelantara al encuentro de las unidades posteriores de la columna adversaria. La caballería patriota se alejó mucho de la infantería de vanguardia, hasta que tramontaron el Abra de Chacamarca y se dieron con que la caballería enemiga al mando del propio Canterac los esperaba en las pampas de Junín. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Los jinetes desmontaron sus mulas, en las que iban para no cansar a los caballos, y al mayor ritmo que pudieron, ensillaron sus caballos, montaron en sus cabalgaduras y descendieron por unos desfiladeros a la pampa formados en escuadrón. El hecho es que Canterac, al percibir la maniobra de Bolívar, destinada a hostigar su retaguardia, había resuelto batir a la vanguardia independiente con su brigada de caballería. Escogió para la batalla las pampas de Junín, hacia donde calculó acertadamente que irían los húsares del Ejército Unido. Desde su puesto de mando, Canterac vio el descenso de la caballería de Miller, que demoró 1 hora hasta que los primeros jinetes llegaron a la planicie, aún no formados en batalla, sino todavía en escuadrones. El plan de batalla de los contendientes fue el siguiente. 1. Bolívar, que no conocía bien el terreno, dispuso que los granaderos de Colombia descendieran por el desfiladero central, mientras que 2 escuadrones peruanos se desbordaban por un desfiladero del flanco izquierdo, para atacar por su costado al enemigo. El error de ese planteamiento consistía en que el segundo desfiladero era muy estrecho, de manera que hubo mucha demora para que el segundo movimiento se efectuara, en relación a que en el centro se desarrolló el ataque realista con violenta rapidez. 2. Canterac, en cambio, planeó atacar a los jinetes independientes antes de que se formaran en batalla, para lo que formó en línea a 4 de sus escuadrones, los que tenían reforzados sus flancos por 4 escuadrones, 2 en el lado izquierdo y 2 en el derecho. El error de este planteamiento consistió en que parece ser que la distancia de la carga no fue bien medida por Canterac, que debió hacer correr mucho a sus caballos con pérdida de su impulso, pero sobre todo no se dio cuenta que a su derecha había un pantano producto de un afloramiento de agua, que obligó a su ala derecha a detenerse en confusión al tropezarse con el obstáculo. De todas maneras, el planteo de Canterac era mucho más adecuado, porque el ataque se realizaría antes que los independientes pudieran haberse desplegado en batalla. Así serían abrumados. Además, el jefe realista confiaba en el adiestramiento de sus húsares, que era su arma predilecta, pero no contó con que la moral de sus tropas era muy baja, porque prácticamente todos los soldados habían sido llevados por la fuerza a las filas realistas y por razones obvias odiaban a sus jefes. Este factor moral fue el que decidió el desenlace de esta sorprendente batalla de Junín, librada solamente con arma blanca el 6 de agosto de 1824, pasadas las 5 de la tarde. La batalla de Junín comenzó cuando apenas desplegados 2 escuadrones colombianos, y cuando estos aún no habían entrado o no habían terminado de llegar por el desfiladero central, los graneros a caballo y la caballería peruana, la brigada de caballería mandada por Canterac los atacó. Aunque el ala derecha de esta brigada se vio confundida por el pantano que se halló en su paso. Los generales Miller, Necochea y Brown enfrentaron al enemigo con suertes distintas, ya que mientras Brown con pica y sables abrió paso por entre las filas realistas hasta quedar prácticamente en la retaguardia de los atacantes, Necochea era alanceado, acuchillado y hecho prisionero, en tanto que Miller retrocedía combatiendo al lado de sus jinetes, que volvían grupas atropellándose mutuamente. El triunfo realista era ya un hecho, porque los escuadrones que venían detrás eran atropellados por sus compañeros de la delantera. Pero cuando la batalla estaba militarmente perdida,
Para los patriotas, se produjeron dos hechos enlazados que provocaron un radical vuelco de la situación. El primer hecho consistió en que el primer escuadrón peruano, Húsares del Perú, formado por aguerridos montoneros, indios a caballo, cuyo mando era ejercido por el comandante de guerrillas Manuel Isidoro Suárez, y que se había emboscado en calidad de reservas en las orillas del pantano, que estaba en el ala derecha del enemigo, esperó que pasaran los realistas que cargaban en ataque abierto, hasta ver el campo despejado, momento en que salieron de su escondite, se desplegaron en orden de batalla y cargaron violentamente contra el flanco enemigo en que había confusión. El segundo hecho consistió en que el ataque de los húsares del Perú dio lugar a un desconcierto generalizado en las filas realistas, del que se aprovecharon la gran masa de descontentos que formaban en la caballería de Canterac para desatar el caos y la indecisión, que condujeron a un inesperado repliegue enemigo, el cual fue envuelto en el más completo desorden. Esto fue aprovechado por Miller, que rápidamente reorganizó a la caballería patriota, que ya estaba en repliegue, para luego cargar violentamente contra la brigada de Canterac, que desorganizada y en plena confusión volvió grupas para emprender una increíble fuga, en que muchos de sus integrantes resultaron arrollados por sus propios compañeros. Numéricamente el saldo de la batalla fue así: muertos y heridos realistas 254, incluidos 19 oficiales. Los prisioneros sumaron 80. Muertos y heridos en el ejército patriota 143, de los cuales 68 fueron húsares del Perú, 40 fueron granaderos de Colombia, 24 fueron granaderos a caballo y 11 fueron húsares de Colombia. Bolívar, que presenció la debacle inicial de la caballería patriota, creyó segura la derrota, por lo que decidió ir en busca de la infantería para que apresurara el paso, de manera que pudiera contener a la caballería realista, que la imaginaba persiguiendo implacablemente a los húsares del Ejército Unido Libertador. Así es que cuando a mitad de camino recibió una nota escrita a lápiz por Miller, anunciándole la victoria, le pareció una fantasía, hasta que llegó él mismo al lugar de la acción. En síntesis, el triunfo patriota en la batalla de Junín se debió a la carga sorpresiva de húsares del Perú, dirigido por Isidoro Suárez contra el enemigo, que más adelante este húsares del Perú tomará el nombre de húsares de Junín. Y también se debió al factor social, puesto que muchos mestizos reclutados a la fuerza en el ejército realista desertaron en pleno combate y se dieron por vencidos ante los patriotas. Esta victoria en la batalla de Junín tiene trascendencia importante en la parte final del proceso de la independencia, porque en primer lugar logró desmoralizar a los integrantes de las fuerzas realistas, que en adelante ya no confiaban en la mayoría de sus jefes, provocando la deserción en sus filas. Y en segundo término, logró la cohesión y unión de las fuerzas patriotas, en especial del ejército peruano, que tenía un mayor conocimiento de la realidad peruana y del lugar de los combates, y su relación con las guerrillas y montoneros indígenas era óptima, lo que facilitó la ayuda de estos elementos importantes en el tramo final de la campaña libertadora por la independencia del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias al señor historiador Juan San Martín, que nos ha hecho una exposición muy pormenorizada y lúcida sobre el hecho trascendental de esta batalla de Junín. Quisiera hacer mención, el historiador San Martín nos ha presentado en un inicio cuál ha sido el campo político en el cual llega Bolívar al Perú y logra estructurar el Ejército Unido que marcha hacia la campaña final, iniciando con Junín. Hemos apreciado de la gran dificultad que existió para organizar el ejército y para proveerlo de víveres, vestuarios y demás recursos para la guerra. Fue verdaderamente el Perú en ese entonces un estado de guerra, bajo un poder dictatorial, que en esos momentos fue necesario para poder articular un ejército y que tenga una victoria decisiva.
Hemos apreciado también cuál ha sido la labor fundamental de las guerrillas en este contexto, que estuvieron debidamente articuladas con el ejército. Fueron un componente importante para poder servir de información y no solamente de ello, sino también participar en la debida acción. En Rancas, aquella revista de las tropas fue una revista espectacular. El mariscal Miller refiere en sus memorias de que aquella revista bien pudo haber sido expuesta en los campos europeos de Saint James. Apreciamos también que luego de la contienda nos da el historiador San Martín un resumen del resultado y que la acción decisiva estuvo a cargo de los húsares del Perú en ese entonces y que después recibieron el nombre de húsares de Junín. Quisiera agregar ahí la decisiva participación del ayudante mayor Andrés Rasuri, quien es aquel que, apreciando la situación, llega al campo de batalla, del que recomienda al comandante Isidoro Suárez efectuar la carga correspondiente. Muchas veces en la historiografía, algunos aspectos o algunos presentan como si hubiera sido una suerte de desobediencia. Sin embargo, resalto que eso fue una debida apreciación de la situación en el campo de batalla y efectuó la mejor recomendación: al ver de flanco al enemigo, atacarlo. Y esto desencadenó la victoria fulgurante de la caballería peruana. Quisiera agregar también, como parte de los resultados de esta acción, que luego de Junín, el propio bando realista, como lo menciona García Cambe en sus memorias, esta acción de Junín fue fatal para la moral y para la fuerza combativa de los realistas. Canterac prácticamente terminó en una huida, una fuga, y que no paró hasta verse protegido por la cortadura del río Apurímac en dirección al Cusco. Canterac estuvo perseguido permanentemente por los montoneros. Ahí estuvieron Carreño, Otero, Estomba y muchos más de lo que ya se ha mencionado. Perdieron casi 400 caballos, armas, deserciones de la tropa, como muy bien ha manifestado Juan San Martín, que ya desde antes estaba desmoralizada porque había sido reclutada a la fuerza. A la vez se había dislocado el ejército realista, se había dislocado, la caballería había sido derrotada, pero a la vez la infantería realista había sido dislocada de su propia artillería. Y esto generó desavenencias entre el jefe de la infantería, el general Rafael Maroto, con Canterac, de tal manera que renuncia a Maroto, y es una pérdida grande para el estamento militar realista. La tropa de Canterac solamente terminó prácticamente con gran temor, pasando el río Apurímac y cortando los legendarios puentes incas, defendiéndose con la cortadura de ese río. Esa es otra de las grandes lecciones que nos deja la batalla de Junín y que preparó verdaderamente la moral para la contienda final que se avecinaba y que tenía que hacer en la región más cercana para destruir al poder militar que estaba en el Cusco. Mira, también en sus memorias nos da cuenta del valor de muchas personas que la historia debe de rescatar, como el sargento mayor Cipriano Lizárraga, muy valiente, que Miller lo admiró mucho y lo escribió así en sus memorias, y de un alemán que había sido jefe del segundo escuadrón de los húsares del Perú, el teniente coronel Carlos Sobersby, y le dedicó un epitafio de elogio muy emotivo para que sea expuesto en Pasco. De igual manera, Miguel Cortés, teniente, también falleció. De esta manera, hemos apreciado una exposición muy sustentada por parte del historiador San Martín. Y a continuación, cedo el uso de la palabra al señor presidente de nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, el general Herman Hamann Carrillo, quien hará
un comentario exhaustivo sobre la exposición presentada. Adelante, mi general, tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Hemos escuchado dos intervenciones que manifiestan el reconocimiento de cómo se preparó una batalla y cuál fue el resultado. El historiador San Martín nos ha hecho un recuento muy importante de todas las fuerzas, cómo se fueron organizando previas a esta batalla, lo cual no hace otra cosa que recordar que fue una ocasión que esas fuerzas tuvieron que enfrentar hasta llegar a Ayacucho. Pero lo más importante del detalle que existe es que el general Bolívar, que venía con la caballería delante, y al darse cuenta de la situación de las tropas enemigas, ordena que la caballería que estaba bajo su comando hiciera un desenlace por intermedio de una quebrada, y las tropas realistas habían alcanzado la entrada de la quebrada, y cuando se dan cuenta que estaban bajando, el bajar a caballo hacia una quebrada no es una facilidad, y por lo tanto el desenlace en el cual se iba produciendo el combate fue tal que tenían que los caballos que ir bajando, y al darse cuenta los realistas a la entrada de la quebrada, se metieron a la quebrada y encajonaron en el fin de la quebrada a las tropas que estaban comandadas por la caballería real, a la caballería patriota. Y en ese momento el general Bolívar ordena a Errázuriz que la caballería se retire del combate para poder replegarse. Él inmediatamente da la orden que se retiren y que se reúnan rápidamente con la infantería que venía a 10 kilómetros más o menos detrás. De tal manera que cuando Errázuriz es ordenado por Bolívar que se replieguen, parte de la caballería que estaba por el lado izquierdo, por el lado derecho, se encontraba al borde de la quebrada esa que había, y ya los realistas habían encajonado a las tropas, a la caballería peruana, y la estaban destrozando. Pero Errázuriz llega y le dice a la caballería, a los húsares de Junín, les dice: el general Bolívar dice que se retiren, replieguen, pero si ustedes cierran la quebrada, la salida de la quebrada,
ocurre que ya los patriotas, los realistas que estaban, se encajonaban con dos frentes. Frente del parte de entrada de la quebrada y el cierre que estaba al costado de ellos. Y le dice, Rasturi dice, el general Bolívar me ha ordenado que se replieguen, pero si los húsares del Perú, que eran después se llaman húsares de Junín, si ustedes cierran la quebrada, encierran en dos frentes obligados a las tropas realistas y los vencieron. Bolívar se enteró al día siguiente que había triunfado en Junín. La batalla duró como 45 o 50 minutos en ese momento. Y esta actitud, Bolívar ordenó a un coronel que no se participó en la batalla para que hiciera el parte cambiado. Y en el año de 1862, Rasturi conoce el resultado de la batalla y empieza a dar la información precisa que motivó el cambio de un informe sobre la batalla que había ordenado Bolívar. Debemos tener presente que esa fue la única batalla que en el Perú dirigió el general Bolívar con un buen discurso, muy efectivo, como él acostumbraba a hablar, pero que de ninguna forma merece ningún triunfo a órdenes del general Bolívar, y desde ese momento desaparece de la gesta libertaria y se dedica en Lima y deja que sea Sucre y las demás fuerzas las que se reúnan en ese sentido. Esa es la realidad del resultado de la batalla. Eso es lo que la historia del Perú reconoce. Yo felicito a Juan San Martín, que lleva el nombre de un personaje extraordinario para el Perú. El apellido, digo, un personaje extraordinario para el Perú. En ningún momento pretendió someter a la nación peruana, dirección que él realizaba de la Gran Colombia, integrando al Perú dentro de la Gran Colombia. En América del Sur, el único gobierno que existía era el del Imperio de los Incas, y que el general San Martín lo hacía en forma desinteresada y de ninguna forma pretendía someter al Perú a otra nación. Debemos, como peruanos, tener muy presente que mientras el general San Martín cambió 3 veces su determinación de cómo hacer la proclamación de la independencia del Perú, fue él conociendo la situación y cambiando su sentido, porque el general San Martín viaja antes de venir a Sudamérica, viaja a Inglaterra para conocer
una nueva forma de gobierno que existía en el mundo, que era la monarquía constitucional. Y esa fue la opinión que él trajo para que en el Perú se produjera la proclamación de su independencia, y era hacer que una monarquía constitucional. Cuando San Martín llega a Sudamérica, se entera de la proclama del bando de Túpac Amaru, y el bando de Túpac Amaru lo que recomendaba era que lo que debería organizarse es, como él manifiesta, la libertad. Lo que opinó en un primer momento la nación peruana. No había el término de nación, sino que el Perú debería ser libre, independiente. Y la participación, el establecimiento del imperio de los incas que proclamó Túpac Amaru, era lo que en su bando que realizó, era lo que se pretendía inicialmente, y San Martín en ese momento, cuando el Congreso de Tucumán le pide opinión, ya está él aplicando la participación del imperio incaico dentro de lo que debía ser el comando de Sudamérica, cuando manifiestan que debería ser una monarquía constitucional, como había visto en Inglaterra. Pero ya cuando se entera del bando, se da cuenta de que no era una monarquía, sino que ya había que reconocer el imperio incaico, darle el verdadero valor por su origen en Sudamérica. Pero él se entera del bando del año 12 a Sudamérica, se entera del bando y da el 16 esa respuesta, y posteriormente él llega a la conclusión que toma cuando obtiene como resultado el concepto de población, es el que encuentra a San Martín como que era una obligación para todos. Por eso es cuando él declara la independencia del Perú, lo dice el Perú, no dice ya los incas, dice el Perú. Es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Ya no habla de imperio, ahora habla de Perú, porque el concepto que él llega a entender es el concepto de agrupación conjunta de una población. Y es la primera vez en el mundo que se proclama una independencia, porque lo anterior no era otra cosa que subordinación de las poblaciones a los reinados, a los gobernadores, a los emperadores. Y ese concepto se lo debemos al general San Martín, que supo cumplir su
lo que nos había proclamado, porque inmediatamente convocó a la población. Su concepto fue tan claro, tan noble, que inmediatamente llega, proclama la independencia y convoca a un congreso de naturales del Perú para que elijan la Constitución. De tal manera que me he permitido hacer esta reflexión porque yo pienso de que en los conceptos de libertadores, el verdadero y auténtico libertador del Perú fue el general don José de San Martín y Matorras, que lleva el mismo nombre del orador en esta oportunidad. Me ha hecho recordar lo que fue lo que representa como libertador del Perú al general San Martín. Bolívar no participó, no cumplió con ninguna batalla, ni participó en la consolidación de la independencia nacional. Disculpen ustedes mi intervención, pero tengo tanto aprecio por el general San Martín que no lo puedo comparar con otro libertador, ni mucho menos con la decencia y con la franqueza que él siempre actuó. Muchas gracias. Les agradezco su atención y a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, declaro clausurado esta ceremonia tan importante, pero voy a decirle unas palabritas más a Juan San Martín. Muy detallada es toda la información que ha proporcionado hasta el momento de definir cómo fue la batalla de Junín y qué debe representar para nosotros en ese sentido. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Damas y caballeros, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú agradece y felicita al señor historiador Juan San Martín Vázquez, miembro número de nuestra institución, por su notable conferencia, así como por los comentarios del presidente, señor general Herman Hamann Carrillo, quien nos ha expuesto precisiones sobre la propia batalla de Junín y sobre el rol del general Bolívar y el libertador San Martín en la gesta de la independencia, que seguro ha calado hondo en todo el público asistente a esta conferencia virtual para definir el verdadero rol de los hombres que participaron en la independencia del Perú. Quiero hacer mención a unos mensajes que se han visto en el chat, en el cual consultan sobre si el Centro de Estudios Históricos Militares tiene la relación de todos los militares que participaron en la batalla de Junín. Esto es afirmativo, sí se dispone de la información. Y otra en relación al grado en el cual Andrés Rázuri participó en la batalla. El grado era de teniente y el cargo fue ayudante mayor. De esta manera, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú les agradece por su presencia a tan brillante exposición desarrollada en esta ocasión especial, la cual estoy seguro servirá y es muy valiosa para todos los presentes. Nos despedimos y hacemos extensiva la invitación a la próxima conferencia que se impartirá en el mes de septiembre y se difundirá oportunamente. Felicitaciones, Juan San Martín. Muchas gracias, mi general Herman Hamann. Buenas noches con todos los asistentes.